Saludos, señoras y señores. Muy buenas noches. Bienvenidos sean a este tiempo de entrevista en Torremolinos Televisión, en nuestro espacio informativo Noticias Torremolinos. Hoy vamos a hablar con alguien que conoce muy bien algo que nos puede afectar a todos en algún momento. En realidad, de muchas de las cuestiones que tienen que ver con el comportamiento antropomórfico y cómo puede influir en las plagas. Y nos lo va a explicar convenientemente el subdirector general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, que es conocida con el acrónimo ANECPLA. Estamos ya con Jorge Galván, subdirector. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Encantado y bienvenido bienvenido a Torremolinos Televisión. Encantado de tenerle con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Es cierto lo que acabo de decir, Jorge. Vamos a poder hablar de algo que suena tan rimbombante, pero que en realidad es algo muy cotidiano, como es esa influencia del comportamiento antropomórfico en las plagas. Sí, el comportamiento humano es un gran condicionante en el comportamiento de las plagas, partiendo de la base de que ya la definición de plaga es una definición que hace el hombre, o sea, plaga es aquello que el hombre considera plaga. Si realmente nos basáramos en otro concepto que no partiera del hombre, la primera plaga que podría haber en el planeta seríamos nosotros, que de hecho estamos causando un impacto muy grande sobre el planeta, es decir, ya no somos sostenibles, o en principio no lo seríamos, para este planeta. El concepto de plaga depende del punto visual del que se plantee, generalmente es desde el punto de vista del hombre. Ustedes nos han pedido, y si tenemos tiempo hablaremos de alguna de esas campañas que han nacido desde ANECPLA. Nos han pedido, por ejemplo, no sacar la basura en determinados momentos o insistido en la importancia vital de controlar la calidad del aire en interiores en estos tiempos de COVID. Pero últimamente nos están advirtiendo de los principales riesgos que trae consigo la plaga, voy a decirlo bien, de procesionaria este año, algo que muchos habremos contemplado en un paseo. No hace falta que sea por el campo, incluso por las ciudades. Es algo preocupante, ¿verdad? Sí, la procesionaria es una plaga que además está muy asentada y, como bien has comentado, ya no solo es un problema del campo, del bosque, también lo podemos encontrar en las ciudades, en parques y jardines, donde haya cualquier tipo de conífera, un pino, generalmente afecta más al pino. Podemos ver esos bolsones en los que la procesionaria se resguarda en el invierno para poder alimentarse, crecer y luego bajar a reproducir, bueno, bajar a pupar ya directamente y luego subir a reproducirse otra vez. Jorge, y dígame, ¿por qué se prevé que haya un aumento de la plaga de procesionaria este año? O mejor dicho, visto que ya eso se está dando, ¿por qué se está produciendo ese aumento casi exponencial este año? Bueno, aquí hay dos factores principales. Uno es que las limitaciones que ha tenido la pandemia del COVID, unas limitaciones de actuación, ha hecho que muchos de los tratamientos programados no se realizaran, entre otras cosas porque ha habido otros servicios más prioritarios como la desinfección. Y luego, también que se ha reducido mucho el número de productos biocidas que podemos utilizar en ciertos ambientes como el urbano. Bien es cierto que hay más tipos de tratamiento que se pueden usar en bosque, pero en urbano nos hemos reducido prácticamente a la endoterapia, que es un tratamiento interno que se le hace al árbol para evitar la progresión de esta plaga. Aparte, obviamente, de cambio climático que ha generado una serie de beneficios para la reproducción de estas plagas. ¿Cuál es a día de hoy la situación real de esta plaga en Andalucía y más específicamente en la provincia de Málaga? Bueno, nosotros no tenemos datos concretos de un censo como para poder hablar de tantos individuos, tanta zona afectada. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que la procesionaria del pino, que es la que llamamos Taumatopoea piteocampa, en Andalucía tiene una lucha integrada de plagas contra la procesionaria que lo lleva a cabo la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible desde 1991. Y de hecho, el octubre pasado, el octubre de 2020, ha retomado esta campaña con un tratamiento de 54.000 hectáreas, un tratamiento aéreo, y entre las provincias principales que están en ese tratamiento está Málaga, porque debe ser una de las más afectadas, también teniendo en cuenta la cantidad de pino que tiene esta provincia. ¿Hay posibilidad de evitarlo? ¿Cómo se podría evitar esta plaga y cuándo sería el momento para aplicar estas medidas de prevención? Bueno, esta plaga se puede evitar con tratamiento, obviamente. Los tratamientos pues, pueden ir encaminados o al uso o al preventivo, es decir, antes de que exista o antes de que la plaga baje del árbol, o al curativo una vez que ha pasado un tiempo. El preventivo se suele hacer en los meses de octubre a diciembre y el tratamiento preventivo más utilizado es la endoterapia, que es inocular un biocida al árbol para que por el sistema vascular lo extienda a todo el árbol, llegando a las acículas, que es donde se alimenta la larva de la procesionaria. Y si ya hacemos tratamientos curativos serían de enero a marzo,
una vez que ha pasado este periodo preventivo, y ahí hay diversos tratamientos, como puede ser pues, la colocación de anillos para que una vez que bajen las larvas se queden atrapadas, puede hacerse una nebulización, aunque ya os digo que en casco urbano estas cosas son, por el riesgo que pueden conllevar para el medio ambiente, para las personas, son menos habituales, pero sí se pueden hacer en campo abierto. De hecho, el tratamiento aéreo que ha hecho la Junta de Andalucía es en campo abierto, pero en ciudades estamos más limitados. ¿Cuáles son los principales riesgos que trae consigo la plaga de Procesionaria? Creo que además no solo son afectadas las especies arbóreas, principalmente los pinos, sino que también puede afectar gravemente a los animales domésticos. Claro, o sea, la plaga en el árbol lo que produce es una defoliación, ¿no? Pero luego a las personas y a los animales les puede afectar. A las personas le puede producir pues dermatitis, lesiones oculares, urticarias o incluso reacciones alérgicas derivadas de la liberación de histamina. Esto se produce porque las larvas de esta plaga tienen unos vellos urticantes que se llaman tricomas y cada larva puede tener hasta 500.000 tricomas. Si la tocamos, produce esos vellos, pero también los puede soltar por sentirse atacada. Tiene la capacidad de desprenderse de ellos. Estos vellos, como digo, en los humanos causan ese tipo de lesiones y en los animales, aparte de producir una inflamación en la zona del hocico, de la cabeza, si el animal lo llega a ingerir, puede producirle necrosis en algunos órganos e incluso la muerte. ¿Qué recomendaciones son las que emanan de ANECPLA para evitar estos riesgos? Pues sobre todo sistematizar los tratamientos. El control de la plaga debe estar sistematizado, debe ser un continuo hasta que se logre minimizar y esto lo tienen que hacer empresas profesionales de control de plagas, empresas de sanidad ambiental que van a hacer un diagnóstico previo y que van a tener en cuenta para tomar las medidas pues el ciclo biológico del insecto, el impacto que va a tener sobre el medio y una serie de parámetros que solo un profesional puede evaluar y con estos tratamientos sí se puede minimizar y realmente llegar a tener una incidencia mínima. Al comienzo de esta charla hablábamos también de estos tiempos de pandemia. ¿En qué medida ha afectado esta situación terrible para todos a esta circunstancia y en qué otros aspectos, pues también relacionados con el control de plagas, ha incidido la crisis de la COVID-19? Bueno, como hemos comentado, en principio la pandemia ha suspendido muchos tratamientos sistematizados, porque las limitaciones que teníamos de movilidad y el tener que dedicar los esfuerzos a otras cosas ha hecho que esos tratamientos no se hicieran. Es cierto que el sector de control de plagas es en realidad un sector mucho más amplio que es el sector de la sanidad ambiental y nuestras empresas que hacen control de plagas también hacen desinfecciones y claro, en esta pandemia por COVID las desinfecciones han sido una prioridad, teniendo en cuenta que solo empresas ROEs, empresas registradas y con la cualificación correspondiente según normativa pueden hacer desinfecciones profesionales, nuestras empresas han tenido que volcar muchos esfuerzos debido a la pandemia a atacar ese frente, el frente de las desinfecciones. Hemos estado plenamente volcados y en primera línea en desinfecciones de COVID. Mencionábamos al comienzo que desde la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental también llevan a cabo, bueno, en realidad durante todo el año, numerosas campañas. Una de las últimas incidía en la importancia vital de controlar la calidad del aire en interiores en tiempos como los que estamos, tiempos de COVID. Sí, porque bueno, nosotros, como supongo que sabréis o deberíamos saber todos, la sanidad ambiental está íntimamente ligada a la salud pública. Entonces nosotros obviamente tenemos, cuando ha habido la pandemia, ha habido un seguimiento de la evolución, un seguimiento de la OMS, de todos los organismos relacionados. Y bien es cierto que aunque en principio se centró todo en la desinfección de superficies, luego vimos y se fue viendo conforme íbamos avanzando en el conocimiento de la enfermedad, que al principio era muy desconocida, que era muy importante la transmisión por bioaerosoles, es decir, lo que respiramos. Para que la gente lo entienda, un bioaerosol es lo que producimos y lo producimos como cuando fumamos un cigarro. Tiene esa misma dispersión. Cuando nosotros echamos el humo de un cigarro, eso mismo lo producimos sin fumar en bioaerosol. Ese bioaerosol lleva el virus, entonces es muy importante la ventilación. Y en la época de invierno que íbamos a estar más en locales cerrados, nosotros advertimos que era muy importante la ventilación, sobre todo ventilación natural, sino que nuestros aparatos de ventilación trajeran el aire del exterior y no recircularlo para conseguir la mejor calidad de aire posible, y si no, pues recurrir a algún tipo de filtro EPA o filtros autorizados para que pudiéramos garantizar la calidad del aire para minimizar la dispersión de este virus. Las cosas parece que van a mejor, así lo indican todos los datos, pero es algo en lo que no debemos bajar la guardia, ¿verdad, Jorge? No debemos tener muy claro que para doblegar del todo la pandemia hay que atacar fuertemente. El problema que tenemos a veces los seres humanos en general es que cuando creemos que algo está solucionado relajamos estas medidas. Estas medidas no se deben relajar hasta que esté totalmente controlado.
El lavado de manos, sobre todo el uso de mascarillas es muy importante, ya que se ha demostrado que la dispersión por aerosoles es básica. La ventilación, si nos reunimos, que sea en espacio abierto y no gran cantidad de personas, debemos hacer caso a todas las indicaciones que nos hacen, ya que esta pandemia solo la podemos vencer con la colaboración de todos. Y hemos demostrado que cuando hacemos las cosas bien, la pandemia se doblega, porque la primera ola, que fue la peor, conseguimos que en verano alcanzara unos límites muy bajos. Así que debemos no relajar las medidas. De hecho, están hablando, aunque aquí parece que estamos ya dando por doblegada la tercera ola, parece que hay países muy cercanos que están ya hablando de una cuarta ola. Claro, es que todo esto va a depender del relajo o no de las medidas. En el momento que relajamos las medidas, descuidamos la distancia social, descuidamos el uso de mascarillas, queremos hacer actividades que a todos nos apetecen, pero que todavía tenemos que ser conscientes que no podemos hacer. Eso va a llegar, pero llegará antes cuanto antes sigamos las normas. Y es lógico que estamos muy cansados, que sobre todo psicológicamente estamos muy agotados, pero tenemos que hacer un último esfuerzo por nosotros y por nuestros mayores para que esto se doblegue del todo. Desde ANECPLA también comentábamos al comienzo que ustedes se fijan en detalles como, por ejemplo, el momento de sacar la basura. Quiero decir, parece que en invierno, como hace frío, es imposible que haya ninguna plaga, que prolifere ningún tipo de plaga, como lo estoy diciendo. Sin embargo, a ustedes les gusta, ¿verdad?, hacer incidir, por ejemplo, en la época navideña, en que no se relaje ese momento de sacar la basura, incluso dejar de hacerlo. Claro, es que ha habido problemas, bueno, como hemos dicho con la pandemia, pues nos hemos visto limitados todos y es verdad que la recogida de basura en algunos momentos puntuales no ha podido ser tan regular. Siempre la disponibilidad de basura es disponibilidad de alimento para las plagas. Bien es cierto que los insectos tienen una menor actividad en invierno porque no son capaces de mantener su temperatura corporal y por tanto no se mueven. Pero hay otras plagas, hay mamíferos como las ratas, los ratones, y todos esos focos de alimento hacen que proliferen mucho más, se mueven más, tienen más alimento y por tanto se reproducen más. Hay que tener en cuenta que muchas de las causas de que las plagas se extiendan es el poco civismo de algunos seres humanos y tenemos que ser consecuentes y conscientes de lo que nuestros actos producen. Si nosotros vemos que por ciertas razones la recogida de basura es deficitaria, deberíamos intentar no acumularlo en la calle, porque esto va a desencadenar, como le he dicho antes, pues una mayor disponibilidad de alimento y de refugio para ciertas plagas y que puedan proliferar más. Es curioso que para hablar de plagas estamos hablando constantemente del ser humano. Es el factor principal en realidad, ¿verdad? Yo, como le comentaba al principio, es curioso porque la definición de plaga es una definición que nace del hombre. Es plaga lo que nosotros consideramos que es plaga y lo que nos afecta a nosotros. Si esa definición la sacáramos desde fuera, otro ente pudiera hacerla, pues en el planeta Tierra el mayor impacto que está produciendo es la actividad del hombre. O sea, el hombre es la mayor plaga para el planeta ahora mismo, porque su actividad, de hecho, está produciendo un cambio climático y una serie de actividades. De hecho, aparte del cambio climático, la mayor razón por que las plagas se están globalizando es por nuestro sistema de vida. Nosotros movemos muchas mercancías y a veces en estas mercancías viajan plagas. Van a un lugar nuevo donde antes no estaban y se establecen. Nosotros estamos favoreciendo por nuestro modo de vida la difusión de estas plagas que luego queremos minimizar. Es decir, es nuestra propia actividad en muchos casos lo que las genera. Jorge, esto es algo que me gusta preguntarle a todas aquellas personas que tienen, como usted, la gentileza de acercarse a esta Torremolinos Televisión vía, en este caso, Zoom. Dicen que de esta situación tan dramática vamos a salir mejores. Usted, que conoce muy bien al ser humano, ¿qué opina? Hombre, esto sería más una opinión un poco personal, pero se la doy sin ningún tipo de problema, que una opinión como subdirector de ANECPLA, ¿no? Pero yo creo, y viendo, por ejemplo, el comportamiento de nuestras empresas, como le he dicho, nosotros somos los únicos que podemos realizar desinfecciones profesionales por normativa, porque tenemos la cualificación y la normativa regula que los biocidas para desinfección solo pueden usar un tipo de empresas. Yo he visto a nuestras empresas, que la mayoría son pymes y micropymes, algunos son una única persona, salir a trabajar en unas condiciones cuando había escasez de EPIs, cuando sabían que iban a sitios donde había COVID a realizar la desinfección, unas condiciones muy difíciles. Y en estas situaciones límites se saca lo mejor del ser humano. Yo lo he visto en mi sector y lo veo alrededor. Es muy duro y muy difícil, pero yo creo que de toda situación límite se saca algo bueno. Es verdad que el paradigma de la vida que llevamos está cambiando
y que tenemos que ser conscientes que la vida que llevamos puede que vuelva, pero quizá no sean las mismas condiciones y quizá no siempre la podamos llevar, porque esta es una pandemia y puede haber otras. Entonces yo realmente creo que esto afecta en positivo porque todos hemos hecho un gran esfuerzo. Yo particularmente, como le digo, lo he visto en mi sector y en las empresas y he visto una implicación y un grado de trabajo muy alto. Jorge, ya lo estamos conociendo, merced a esta amable charla que nos está concediendo, pero ¿cuáles son los objetivos principales, básicos de esta Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental que muchos desconocíamos incluso su existencia, pero que a partir del día a día a todos nos va a sonar esto de ANECPLA? ¿Cuáles son los objetivos principales? Yo espero que les suene porque lleva más de 25 años. Los objetivos reales de esta asociación son un objetivo básico que siempre hemos tenido es la profesionalización del sector. Es decir, que las personas que trabajen con biocidas, que como les digo están íntimamente ligadas a la salud pública y que pueden repercutir en la salud de todos, sean personas formadas y cualificadas. Que nosotros tenemos de hecho un código deontológico para aquellas empresas que se adhieren a ANECPLA tienen que cumplir una serie de normas, porque creemos que el trabajo bien hecho repercute en el bien de todos. Nuestras empresas se comprometen a ese código deontológico y trabajan conforme a esos principios. Nosotros también defendemos luego, por otro lado, como somos la asociación nacional y mayoritaria, el convenio colectivo de nuestro sector. Tenemos relación con la administración tanto para el desarrollo de formación como para participar en el desarrollo legislativo en el que nos piden nuestra opinión, debido a que nosotros somos los que realizamos el trabajo día a día. Y como le digo, pues es una asociación que yo particularmente le tengo mucho cariño porque somos casi 540 empresas, tenemos grandes empresas, pero también el 80 al 90%, más bien el 90% son pymes y micropymes, y algunos son una sola persona que paga su cuota porque cree en la labor que hacemos, cree que es necesario que se regule correctamente el sector y que defendamos sus derechos. Nosotros, por ejemplo, durante la pandemia que estábamos comentando, ha habido mucho intrusismo por parte de empresas que no están cualificadas para hacer desinfecciones, ya que le digo que eso está normalizado, y que además hacer un servicio a terceros que puede conllevar riesgo para la salud pública tiene que estar regulado, por tanto, pues hemos notado que en la pandemia ha habido mucho intrusismo y nos hemos visto obligados a defender los derechos en muchas ocasiones. Yo siempre digo, y es una cosa que me gusta decir, que somos desconocidos porque hacemos bien nuestro trabajo. Si nuestras empresas no hicieran bien nuestro trabajo, si hubiera ratas en las calles, cucarachas por todos sitios, si la legionela no estuviera controlada y hubiera un desarrollo, un brote de legionela, nos conocerían todos. Pero como somos empresas cualificadas que hacemos bien el trabajo, pues somos desconocidos para la sociedad. Que además nos consta, realizan cursos de formación y bueno, ofrecen una serie de beneficios para el asociado. Yo invito además a que entren a la página web muy bien estructurada que tienen, es muy fácil de encontrar, anecpla.com, y ahí van a encontrar toda la información necesaria. Señor subdirector, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y para lo que necesitéis ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Ha sido un placer. Jorge Galván, subdirector general de ANECPLA. Nosotros vamos a continuar, naturalmente que sí, en este programa informativo Noticias Torremolinos.